¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa de Debate 22 que siempre soñé hacer. Es para mí un inmenso honor tener de manera presencial en este estudio al nuevo genio del teatro mexicano, el maestro Diego del Río. Ay. Y Diego, ¿cómo estás? Pues muy honrado de que me hayas invitado y de que digas cosas tan lindas sobre mí. Gracias, de verdad. Me siento muy contento de estar aquí hoy contigo. Créeme, a pocas personas admiro tanto como a ti. Ay, gracias, Porque Álvaro. tú eres un parteaguas desde muchas perspectivas. A mí me enseñaron a admirar a la gente mayor en edad. Tú eres menor y te admiro profundamente. Ay, A mí me enseñaron que la figura del director de teatro tenía que ser temida, grosera, y tú eres todo lo contrario. Tú eres muy, muy amado y eres muy, muy cercano a los actores, al gremio. Sí. Y por si esto no fuera suficiente, a mí me enseñaron que había directores como muy de búsqueda, muy institucionales y directores comerciales a los que había que rechazar. Tú fusionas esto como nadie. Ahora entiendes por qué te tenía que tener aquí. Oye, pues bueno, primero, de verdad, el honor es mío estar aquí contigo hoy. Es muy interesante que sí creo que han cambiado las cosas a lo largo de estos últimos años. Sobre todo a mí me tocó empezar muy joven, a los 23 años, y siempre el tema era mi edad. Siento que ahorita ya no es tanto el tema mi edad, pero es verdad que hay un estereotipo sobre el director de teatro, que en general uno se imagina a un hombre de más de 60 años, como bien dices, gruñón. Y bueno, pues al final romper los estereotipos creo que está bien. Está muy bien, pero para que el público entienda, sobre todo en Estados Unidos, les mandamos un fuerte abrazo. Ponnos en antecedentes. ¿Qué obras has montado? ¿Títulos más representativos? Venga. Pues mira, en enero cumplo 10 años de haber dirigido mi primera obra, se llamó Espejos. Esta obra se estrenó ¿Con Diana Bracho? con Diana Bracho, con Ludvika Paleta, Naila Norvin, Hernán Mendoza y Juan Carlos Barreto. Yo tuve un elenco ahí soñado, la producía Morris Gilbert y Ocesa. Y con esta obra estuvimos en el Teatro Céntricas en Santa Fe, que ya no existe ese teatro lamentablemente. Y a partir de ahí ha sido un viaje en donde he podido hacer más de 30 obras. Hace poco las había contado, porque hubo un momento en donde ya tenía luego muy clara la lista y luego ya se me pasó un poco el número, pero han sido más de 30 obras en estos 10 años que me han llevado pues a recorrer. A mí me gusta moverme mucho del lugar, entonces he hecho, por ejemplo, también con Ocesa hice Masterclass, la segunda versión de Masterclass con Diana Bracho también. He hecho El Zoológico de Cristal con Blanca Guerra, hice Casi Normales, un musical que para mí fue muy importante con Susana Zabaleta, y al mismo tiempo he hecho teatro más experimental, digamos, o más dentro también del circuito independiente. Hice una obra que para mí también es muy importante, que se llamó Tribus, que era en una casa ahí en San Ángel. He hecho mi proyecto Chekhov, que es un sueño que yo tengo, hacer todas las obras más representativas de Anton Chekhov, que a mí es uno de mis autores favoritos. Ya tuve la posibilidad de hacer Las Tres Hermanas, La Gaviota y El Tío Vania, me falta El Jardín de los Cerezos. Y bueno, pues otras obras, Rent, Wit, hice con Luis Santillán una obra en Puebla que se llamó Sala de Ensayos. Me gusta también moverme como pues en esta lista que te comparto, entre formatos de producción y entre estilos también, pero creo que todas las obras a mí me dicen cosas, a mí me conectan profundamente y por eso, no importa cómo llegan a mi vida, se vuelven necesidades poderosas para mí. Pero además no le tienes miedo a la experimentación. En tiempos de COVID-19 nos regalaste espectáculos vía Zoom, vamos a decirlo así. Streaming. Zoom, yo no le entré a lo del Zoom, fíjate, pero hice Sutiles, coordenadas sutiles. Sí, la filmamos en el Teatro de la Ciudad. No fue en vivo, pero bueno, se hizo una filmación de una función completa, 6 cámaras, y fue para mí muy interesante el proceso también de empezar a dar pasos hacia lo audiovisual, porque en marzo empiezo a filmar mi ópera prima como director también de cine. Me voy a mover también en esa dirección, que es algo que me entusiasma mucho. Y Coordenadas Sutiles siento que fue un proyecto que de alguna manera pues es una especie de puente entre el teatro y el lenguaje de la cámara.
Te quedó hermosa, ganaste los Metro. Bueno, aquí podríamos estar horas hablando nada más de ese título, pero yo quiero que le expliques al público de Canal 22 cómo inicia tu carrera, porque no faltará quien diga, claro, es que Diego es un chico privilegiado, millonario excéntrico, le pusieron todo en charola de plata y luego llegó. Sí, no, no, para nada. Sí he tenido, la verdad, muchas oportunidades en mi vida gracias al trabajo. Yo creo que yo un poco haciendo el recuento del camino me doy cuenta que una cosa me ha llevado a la otra y conocer a diferentes personas que han sido claves en mi carrera. Ya aquí en esta conversación que llevamos hemos hablado de Diana Bracho, por ejemplo, y Diana para mí es una de las mujeres más importantes de mi vida porque ella confió en mí en mi primera obra, es una amiga entrañable y bueno, pues así como ella, ha habido otras figuras que siento que han María sido Rojo. claves. María Rojo, Blanca Guerra, mujeres que yo he admirado muchísimo. Soy un gran admirador y amante del talento histriónico femenino. Yo creo que tenemos grandes actrices en México y uno de mis sueños es dirigir a todas las más grandes actrices de nuestro país. La verdad es que se me cae la baba frente al talento de estas mujeres. Pero empezó mi carrera, pues yo estudié la licenciatura en teatro y tuve la ¿En dónde? posibilidad en la Universidad de las Américas, en Puebla. Ajá. Aunque yo desde antes de estudiar la carrera, yo ya tenía claro que me quería dedicar al mundo del teatro, porque vengo de una familia en donde, aunque mis papás, cuando ya nací yo, soy el más grande de 4 hermanos, y en los años de infancia de mis hermanos ya no se dedicaban al teatro, pero mi papá estudió teatro, se dedicó un tiempo al teatro, mi mamá mientras estudiaba la preparatoria estudió con Manolo Fábregas también, entonces hay todo un universo del teatro que para mí era familiar y siento que eso de alguna manera pues me inyectó de cosas, pero también... O sea, yo el otro día recordaba, mis juegos de infancia todos tenían que ver con el teatro, con jugar, a montar cosas. Tengo una hermana que es actriz, Aida del Río, que es 2 años más chica que yo, y Aida y yo nos la vivimos todos nuestros primeros años inventando ficciones, haciendo historias, obligando a mis papás y a mis tíos a que vieran todos nuestros teatros que armábamos ahí en la sala. Entonces siento que ha sido algo que entró como juego y que poco a poco se fue volviendo en mi cabeza un juego en serio. Finalmente es jugar, actuar, jugar. Vámonos a corte porque regresando tenemos que profundizar. Se va a quedar usted con la boca abierta. Es un gran honor estar con Diego del Río en Debate 22. Continuamos. Gracias. Estamos de regreso con el maestro Diego del Río en este programa especial de Debate 22. Hablamos de tus inicios, pero ¿por qué dirección y no actuación? Pues mira, esto sí fue algo que se fue revelando conscientemente ya en el camino. A los 16 años, bueno, a los 14 años entré a un grupo de teatro y a los 16 el director del grupo se salió y se quedó vacante ese lugar. Y fue muy natural para mí tomar ese rol y de pronto empezar pues a llevar adelante el camino de este grupo que estaba integrado por gente de mi edad y gente que en ese momento tenía mi edad actual, o sea que me llevaban el doble de edad. Y yo con ellos empecé a montar musicales, ahí empecé a darme cuenta que la dirección era algo que me interesaba profundamente. ¿Por qué? Porque pues es la posibilidad de tener la mirada, el ojo de todos los departamentos, ¿no? Como articular la colaboración con todos los creativos y eso a mí siempre me ha interesado muchísimo. Y luego en la carrera de teatro, ahí como que se fue afinando un poco ese ojo, empecé también a ser asistente de dirección de Claudio Valdescuri, que tiene esta compañía Teatro de Ciertos Habitantes. Para mí fue ese encuentro también muy importante. Después empecé a trabajar como asistente de dirección en Ocesa Teatro, trabajé con una directora argentina, Lía Gelín, que vino a montar aquí una obra y entonces ahí ya para mí cada vez se iba volviendo más claro que mi camino estaba de ese lado más que del lado de la actuación. ¿Cómo bordas a los personajes? Porque conozco a muchos directores que son como de tránsito. Sí. Tú no. No. Fíjate que para mí el paso del trabajo es también
una experiencia del cuerpo. Yo cuando leo una obra de teatro y me doy cuenta que es mía porque me habla, porque que yo digo, tengo que contar esto, tengo la sensación de que pasara también por mi cuerpo la trayectoria de los diferentes personajes. Vaya, no es que me ponga yo ahí a actuarlo, pero es una experiencia íntima y sensorial, y luego yo en el momento ya de empezar a trabajar con los actores y las actrices, siento que es un proceso compartido en la colaboración sobre esa experiencia de la mirada por un lado, que es mi rol, la mirada y el oído, pero al mismo tiempo el rol del actor y de la actriz, que es pues el caminar completo del viaje del personaje. Y como yo trato realmente, a mí lo que más me interesa del teatro es la parte de la actuación, o sea, el trabajo fino con el actor, es lo que más me gusta, y me gusta ponerme en los zapatos de alguna manera de los personajes para entrar en una colaboración íntima sobre el universo por el que transita cada uno de los personajes. ¿Cómo le haces para que los actores te respeten siendo tan joven? Porque tú has trabajado con auténticos monstruos sagrados. Pues mira, en un momento que cuando empecé con Espejos, me acuerdo que un día antes de empezar los ensayos tuve un momento como de miedo también, de decir, bueno, voy a empezar ahora con Diana Bracho, que tiene toda esta trayectoria. Y ahí yo tuve una especie de claridad mental en donde dije, bueno, yo vengo aquí a compartir lo que yo estoy mirando, lo que yo tengo para ofrecer, para dar y tomar mi rol, que es finalmente guiar y unificar el universo de esta obra de teatro. Y la verdad es que tuve la fortuna con este primer elenco de encontrarme con gente de muchísima generosidad. Entonces a mí me llenó también de certeza el trabajo con ellos. De pronto yo hablaba con Hernán, le estaba dando notas a Hernán Mendoza y él me decía, sí, me encanta, claro, esto me revela algo. Y yo pensaba, es el hijo de Héctor Mendoza, ¿no? El gran director, el gran maestro de teatro en nuestro país. Y entonces eso me fue dando a mí la claridad de que lo que yo tengo para decir es valioso. Y entonces ahora lo que yo busco en cada encuentro, porque siempre me pongo nervioso cuando voy a trabajar con un actor, una actriz que no conozco, es la colaboración desde la horizontalidad. Trabajar en este espacio de compartir lo que yo tengo para decir y lo que tiene el otro para decir. Tuve la suerte, y este proyecto me hubiera encantado que lo viera, solo dimos 2 funciones, de trabajar ahora antes de la pandemia con Ana Ofelia Murguía, Ricardo Blume, Adriana Roel, Marta Aura, en un proyecto que yo les escribí junto con Paula Celaya en la Compañía Nacional, que se llamó Memoria. Y para mí era un sueño trabajar con estos actores que son pues, los más grandes actores, literalmente ahorita y a nivel todo, ¿no? Experiencia, talento. Y yo justamente me di cuenta en este proceso que hay algo que me conectaba con ellos. Y aunque estamos en lugares diferentes, ese algo es la pasión y la vocación. Creo que tanto ellos como yo sentimos y vibramos con mucha intensidad por hacer teatro, por vivir el teatro, por contar historias. Trato de conectarme desde ese lugar. Es amor. Es amor al sí. teatro. Pero, a ver, háblanos de The Prom, por Sí. favor, porque está en cartelera y yo quiero que usted corra a verla, Sí. porque además tienes elencos intercambiables Sí. y es lo más alegre, lo más luminoso que he visto en mucho tiempo. Es que es un musical, yo creo que importante para nuestra cartelera ahora, porque toca un tema del que se tiene que hablar, que es el tema de la inclusión y del amor, justamente desde ese punto de vista. The Prom fue un regalo inesperado en mi vida, porque yo no esperaba hacerla. Yo entré realmente 6 semanas antes del estreno a The Prom. ¡Diego! Sí, entré porque tuve la invitación por parte de los productores, que son Chema Verduzco y Marte Calderón, y entré también porque Susana Zabaleta, cuando ella recibió la invitación para entrar, ella alborotó un poco el gallinero y dijo que entre Diego del Río a trabajar con nosotros, con los actores. Entonces yo entré ahí a hacer la dirección actoral de todo ese trabajo y ha sido muy gozoso porque he tenido la posibilidad en esta obra de estar con grandes figuras del teatro musical que yo he visto durante muchos años, como Gerardo González, Óscar Carapia.
El Guana, Mauricio Salas y con otras personas con las que ya había trabajado, como Samantha Salgado, Dayana Liparotti, Anaya Lue, que es una amiga para mí entrañable, estuvo conmigo en Las Tres Hermanas y en Mi Hijo Solo Camina un poco más lento, y bueno, Susana Zabaleta. Y el mejor ensamble que yo he visto en años, yo creo que es un ensamble cargado de vitalidad, de talento, de frescura, son actores y actrices muy jóvenes que realmente dan todo. Es una experiencia energética muy contundente de Prom. Es una obra que yo creo que le va a hablar a todas las generaciones en diferentes medidas y por la comedia, por medio del humor, toca un tema que finalmente está, creo que en la boca de todos y de todas ahorita, que es el tema de mirar y de aceptar a la otredad como es. Entonces, ojalá que la gente se acerque a verlo porque estamos en una temporada que depende 100% de la presencia del público. Entonces, pues la invitación está abierta a que vaya la gente al Centro Cultural Teatro 2 de viernes a domingo a ver The Prom. Les quedó hermosa. Yo solo puedo felicitarlos. Tengo que verla varias veces porque en verdad es divertidísima. Pero vámonos a corte porque regresando tenemos que hablar de otra obra que el maestro tiene en cartelera y de algo que ustedes ni se imaginan. Es un programa especial de Debate 22. Continuamos. Llegamos al último bloque de Debate 22. Estamos charlando con el maestro Diego del Río porque tienes una joya en cartelera titulada Blue Room que, bueno, yo puedo flotar. Ay, me encantó además que fuiste nuestro primer público, tú. Nuestro primer público. Es una obra, Blue Room, que además esperó varios años para poderse hacer porque a mí me la ofrecieron hace 4 años. En medio, bueno, aplicamos al Efiteatro, que es este estímulo que permite la producción de muchas obras en cartelera. Luego se atravesó la pandemia y eso fue retrasando poco a poco el proceso. Y ahora, pues, Blue Room para mí representó el regreso a los escenarios después de 1 año y cachito de no poder estar en la presencia. Es una obra que tiene mucha historia porque es la revisita de una obra que originalmente se escribió a finales de 1800, que es más popular como La Ronda, la conoce mucha gente porque hay una versión en cine. Y luego David Hare, que es un autor inglés, retoma esta obra comisionado por Sam Mendes, un director muy importante de cine y de teatro, en 1998 y fue la primera obra en teatro de Nicole Kidman. Entonces fue muy importante esa obra en ese momento. Y ahora me ofrecen a mí, Ana Bracho y Paula Sánchez Navarro hacerla. Y entonces, un poco siguiendo la tradición de esta revisita al texto, convocamos a Ana Carcy Ramos, que es un dramaturgo mexicano, que junto con la traducción de Paula Celaya hace una nueva, de alguna manera, interpretación sobre el texto de David Hare y el texto original de Schnitzler. Y tengo a 2 elencos en cartelera que alternan. 4 grandes actores y actrices que son Suria Vega y Nayan González y Pierre Louis y Alfredo Gatica. Las parejas son Suria y Pierre, Nayan y Alfredo Gatica. Y para mí fue montar 2 obras porque no los junté. O sea, en un momento yo tenía pensado que como en The Prom todo el mundo combinara con todo el mundo, pero en Blue Room, por la temática, decidí trabajar específicamente con cada una de las parejas. Entonces, ahora que tú vas a ver a una nueva pareja, Sí. porque a ti te tocó Nayan y Alfredo, ahora que veas a Suria y a Pierre, vas a darte cuenta que hay lecturas distintas del texto con cada una y con cada uno de ellos. Y es un texto que yo creo que hace pone una lupa en las relaciones humanas, qué cosas han cambiado a lo largo del tiempo y qué cosas siguen siendo las mismas en estas relaciones de dominación, dominado, poder, y al mismo tiempo en cómo cambiamos con las diferentes personas, porque somos unos con unos, somos otros con otros, y de alguna manera pues lanza estas preguntas el autor sobre la identidad y sobre exponer también temas que creo que son importantes como para seguir reflexionando, tienen que ver con el patriarcado, con las violencias sutiles y otras más explícitas, y al mismo tiempo hay mucho humor, porque David Hare creo que imprime mucho humor, y bueno, pues es un gozo hacer esta obra. Es fabulosa
porque a pesar de que estamos ante algo muy clásico, Sí. todo lo que estamos padeciendo hoy aparece de una manera sensacional. Sí, es muy vigente. Ahora, yo quiero que nos hables de otra vertiente de tu carrera que admiro mucho y tiene que ver con lo social. Yo no lo podía creer porque te sigo en tus redes sociales como muchas personas y fui detectando esto y yo decía, bueno, es que qué barbaridad. Nadie o casi nadie hace lo que hace Diego. Pues mira, este lado viene, yo creo que de algo que yo considero que es mi vocación principal, que es la docencia, dar clases de actuación, el acompañamiento de estos procesos. Desde ahí, para mí, yo te podría decir que el centro de mi vida es ese lugar, crear estos espacios para realmente acompañar a jóvenes actores, actrices, a desarrollar y a encontrarse y apropiarse de sus talentos, porque realmente yo creo que el arte teatral es el espacio de humanidad y de recuerdo de la humanidad que por excelencia ha existido desde el principio de los tiempos y que existirá, como en Los Metros decía Héctor Bonilla en su video, ¿no? Decía, no tengamos miedo, el teatro nunca va a desaparecer porque es el refugio de la humanidad y va a seguirlo siendo. Y en esa vertiente yo he tratado siempre de generar este desarrollo, digamos, de trabajo con otros colegas, colaboradores con los que me he topado, y así nació el Conservatorio de Actuación, que es pues mi proyecto eje ahorita, que es una escuela de actuación que empezamos en plena pandemia y que tiene varios programas, tiene la carrera de actuación y tiene al mismo tiempo el programa de perfeccionamiento actoral, y que para mí era un sueño desde hace mucho tiempo empezar a entrar en una formación que no respondiera ya a estas ideas arcaicas de que hay que destruir al actor o destruir a la actriz para reconstruirlo, sino al contrario, yo creo que actores y actrices con autoestimas fuertes, seguros y apropiados de sí mismos, pueden entonces entrar sin miedo a los universos profundos, dolorosos, complejos de la ficción, porque además la educación emocional de un pueblo está en sus artistas, y sus artistas son finalmente aquellos que levantan la voz y que hacen las preguntas sobre los temas que nos están tocando como sociedad. Entonces, de ahí nace la necesidad de crear el conservatorio, y estoy muy contento porque hemos encontrado ya a una generación, la primera generación del programa de perfeccionamiento actoral, con las que monté Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Ahorita empezó en septiembre la primera generación de la carrera, que es un grupo además chiquito. Es entrar en un espacio de intimidad y de una educación casi personalizada, y la verdad es un lujo en estos tiempos hacerlo. Debe ser un lujo tomar clases contigo, iniciar una carrera a tu lado. Por favor, síganlo y tómenselo muy en serio porque cosas muy importantes van a ocurrir aquí. Para mí ha sido un privilegio tan grande tenerte en casa. Gracias. No, gracias a ti por tu generosidad, por siempre tu apoyo a todo, al teatro. El teatro, la verdad es que por gente como tú que nos ayuda siempre a que la gente se entere, porque es increíble. Luego hay gente que me dice a mí, me encanta el teatro, pero nunca voy, no se me ocurre. Y lo que tú logras, porque cada vez que tú vas y algo te toca, lo transmites de una manera que yo creo que inyectas al público a que vaya a la butaca, y yo te lo agradezco profundamente. Gracias, Diego. Por favor, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué te despides del público de Canal 22? Pues justamente con que le den una oportunidad al teatro, que si en algún momento, porque luego hay obras que uno va y dice, no quiero regresar al teatro, y si les ha pasado eso, denle una nueva oportunidad al teatro. El teatro te habla en lugares que no te habla ni el cine ni la televisión, porque es el arte de la presencia, estamos respirando al mismo tiempo. Yo invitaría a la gente a que se acerque tenemos grandes obras ahorita en cartelera y hay que reactivar esta industria después también de este año tan complejo. En The Prom, en Blue Room, o incluso en Coordenadas Sutiles, que está en Teatrix, si la gente todavía no se anima a ir presencialmente, que se acerquen a lo que estamos haciendo, porque creo que
habla de nosotros, habla de nuestra humanidad. Eso es finalmente el centro del teatro. Me encantaría seguir encontrándome ahí a gente que se reconozca a sí misma a partir de lo que ve en la escena. Diego del Río, un placer, un honor. Vuelve pronto, por favor. Muchas gracias, será un placer para mí. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.